Esta es una historia que sorprendió a todo el mundo, con un final que podríamos decir feliz, pero que significó prácticamente una infancia y adolescencia, o mejor dicho, una vida robada. Esta es la historia de Jaycee Dugard. La pequeña Jaycee de 10 años vivía junto a su madre, su padrastro y su media hermana. Aunque se trataba de una familia sin ningún trauma latente, la relación de la niña con la pareja de su madre no era especialmente estrecha, así como nunca había conocido a su padre biológico, que a su vez desconocía su existencia. En el año 1991, Jaycee se dirigía a tomar el autobús que la llevaría al colegio, y mientras llevaba su vestido rosa favorito y un anillo con forma de mariposa, un coche se detuvo frente a ella en la parada del autobús. Alguien con una pistola eléctrica aturdidora dejó a Jaycee inconsciente y la metió a la fuerza en el coche. Provin, el padrastro de la familia, lo vio todo desde la ventana de su casa. El coche acababa de dar un giro de 180 grados en la carretera mientras intentaba meter a la fuerza a su hijastra en el vehículo. Él salió disparado detrás del coche, pero eligió el peor medio posible, una bicicleta de montaña. Persiguió al sospechoso durante varias calles hasta que finalmente le perdió de vista. El primer sospechoso para la policía fue el propio padrastro, pero con el pasar del tiempo ninguna pista lo llevaba a él. Jaycee nada que aparecía y ya después de un tiempo se pensaba ya lo peor. La familia Dugard solo esperaba encontrar el cuerpo de su hija para enterrarlo. Hasta que 18 años después, sí 18 años, un hombre llamado Philip Garrido se presentó a la Universidad de California. Su objetivo, entregar folletos de información religiosa. Garrido cometió no obstante un error garrafal. Quiso cumplir sus tareas acompañado de dos niñas pequeñas, a las que había presentado previamente como sus sobrinas. Garrido, que se encontraba en la lista de exconvictos por violación, había recibido ese mismo año la visita de un agente de la condicional en su domicilio. Allí encontró a una niña de 12 años. No obstante, la excusa de que era la hija de su hermano le valió para no realizar más preguntas a la agente. Sin embargo, en esta ocasión la trabajadora de la universidad sí que sintió un pálpito, y comunicó a la policía que las niñas parecían sumisas y con la mirada baja. Tanto Garrido como su esposa Nancy y el resto de los integrantes de la familia tuvieron que comparecer el 26 de agosto de 2009 en la oficina de la condicional, donde una joven que acompañaba a ambos de unos 30 años fue presentada con el nombre de Alisa. No tardó en reconocer que en realidad era la madre de las niñas que Philip llevaba, pero habló tanto de Philip como de Nancy que eran buenas personas. Las presiones de los agentes de la policía hicieron que la historia de Alisa diera un vuelco, de ser la de una esposa víctima de maltrato y en huida constante, a una joven que había sido raptada 18 años antes en la pequeña localidad de Myers. Ella era Jaycee Dugard. Las niñas sí eran sus hijas, pero habían sido fruto de múltiples violaciones por parte de Philip Garrido, además que había sufrido maltratos por parte de Nancy durante casi 2 décadas. Philip Garrido era un hombre con antecedentes. Con apenas 21 años fue acusado de violar a una niña de 14 años, pero la víctima retiró los cargos con tal de no tener que testificar en el juicio. Menos suerte tuvo su compañera de clase en el instituto, Christine Murphy, que terminó casándose con Garrido y sufriendo abusos durante años. En una ocasión en la que decidió abandonarle, Philip la secuestró en casa contra su propia voluntad, como ella misma confesó con el tiempo. También Garrido secuestró a Catherine Callaway, una joven de 25 años, similar a la edad de su atacante, en 1975. La llevó a rastras desde un almacén desde una pequeña localidad de California hasta la ciudad de Reno, en Nevada. Ahí la violó durante 5 horas y media, sin percatarse de que había cometido un error fatal. Había roto la cerradura de la entrada del recinto y su coche era el único aparcado a la entrada. Tal evidencia llevó a un coche patrulla de la policía a interesarse por un posible robo, que terminó siendo una detención y arresto por violación, con la consiguiente condena a 50 años de cárcel. Fue en la prisión de Leavenworth, en Nevada, donde Garrido conoció a Nancy Bocanegra, una enfermera y fisioterapeuta que se encontraba visitando a su tío. Entró en prisión en 1977 y en 1981, 4 años después, ya había contraído matrimonio con Nancy. Lo increíble es que de la condena de 50 años, Philip Garrido solo cumplió 11 años y lo dejaron en libertad condicional. Después de 4 años en libertad es cuando secuestra a Jaycee. A Jaycee Lee Dugard la puso en una habitación insonorizada en el patio trasero durante aproximadamente 6 semanas, antes de ser cambiada a una de las muchas otras chozas que luego se descubrirían en el patio trasero de Garrido. La sala insonorizada fue utilizada por Garrido para grabar canciones de música country, pero también sirvió como la prisión perfecta para Jaycee, cuyos gritos nunca pudieron ser escuchados por vecinos. Jaycee Dugard relató la pesadilla que vivió con la pareja.
Fue violada repetidas veces por Philip. A los 14 años la niña tuvo su primera hija, y unos años después a la segunda. Durante todos esos años, Philip alternaba con Jaycee un comportamiento errático, entre la ternura y las amenazas. No le permitía ver las noticias de televisión ni leer periódicos, donde pudiera descubrir los esfuerzos que estaban tomando tanto su madre como su padrastro por encontrarla. Garrido culpaba constantemente a las drogas de sus impulsos sexuales y se autoproclamaba un enviado de Dios como mantenía en su blog de internet. En cambio, Nancy era más sutil que Philip. Mantenía una combinación de maternidad con abusos físicos. En más de una ocasión le llevaba a la casa pequeños gatos, que desaparecían misteriosamente cuando la descubrían intentando leer los periódicos. Jaycee contaría con los años además que Nancy la obligaba a decirle a sus hijas que la mujer de Garrido era su madre real y que ella no era más que su hermana mayor. Los vecinos tampoco se percataron de lo que ocurría en la casa. Uno de los hijos del domicilio contiguo recordaba saludarla entre la verja que separaba las casas, una verja que aumentó de altura apenas unos días después. Las niñas de Jaycee crecieron en la parte de atrás de la casa, donde la joven intentaba no trasladarle la sensación de peligro que para ella suponían Philip y Nancy. Con el tiempo, poco a poco, Garrido le permitía más salidas fuera de casa a Jaycee, concretamente para trabajar como recepcionista y diseñadora de tarjetas en un negocio propiedad del matrimonio. Estaba a un clic de llamar a mi madre. Pude hacerlo, pero nunca me atreví, confesó Jaycee. Ya en 2009, y tras el descubrimiento en la Universidad de California, Joyce Duggar se volvió una sensación mediática como la superviviente del secuestro de California. Uno de los detalles más mediáticos del rescate de Duggar fue que aseguraba que Garrido era un buen hombre. Pero en realidad lo que había sucedido es que Garrido le había lavado el cerebro a Jaycee en todos esos años, y hasta podríamos decir que sufrió del síndrome de Estocolmo, que es el término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica, en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. De hecho, según cuenta en diversas entrevistas en televisión, no prohíbe a sus dos hijas visitar a su padre en prisión. Las ha enseñado a tomar sus propias decisiones en la vida. En ese sentido, al ser su elección, me parecerá bien lo que hagan. Por otra parte, no me gustaría que fueran a verlo. Sé que es su decisión, pero espero que no suceda, confesaba Duggar hace años. Jaycee Duggar escribió 2 libros, Stolen Life y Freedom My Book of Firsts. Algo que pudo haber resuelto este caso antes fue que Philip Garrido estaba registrado como un convicto sexual en el estado de California. Debido a ello, pudo haber sonado la alarma en el caso Duggar. Karen Walker vivía 3 casas más abajo de la de Garrido, y supo por internet que su vecino era un pedófilo. Ella explica que no supo qué hacer, a pesar de confesar que en una ocasión vio a su vecina con una niñita rubia de la mano. En otra ocasión, la libertad de Jaycee y sus hijas estuvo más cerca, pero no lo suficiente. Alguien denunció a la policía haber visto niños viviendo en tiendas de campaña en el jardín. Un agente se personó en casa de Garrido y sin llegar a subir los 2 escalones de la entrada de la casa, le preguntó si era cierto. Por supuesto que no, diría Garrido. Y la policía se marchó. No nos lo perdonaremos nunca, asegura el sheriff del condado de Contra Costa, Warren Rupp. Duggar presentó demandas contra el Estado por negligencia y fracaso en cumplir con sus obligaciones de brindar seguridad a los ciudadanos y por los daños emocionales. Le indemnizaron con $20 millones. Philip Garrido fue condenado a 431 años en prisión, mientras Nancy a 36 años. Una historia triste donde una niña perdió su inocencia y que trata de recuperarse de todo el infierno que vivió, como ella misma lo ha reiterado varias veces, reconociendo ahora que Philip Garrido y Nancy le destruyeron su infancia y parte de su vida. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.